Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de chismecito político que es pura política porque ¿qué es la vida? Pura grilla, así es. Y esta semana, bueno, los temas están candentes, los temas están bien emocionantes, interesantes y entretenidos, ¿por qué no? También hay que decirlo y hay que aceptarlo. Porque hubo un encontronazo, hubo una pelea en las redes sociales fuerte, una discusión en vivo inclusive. En el video pasado ya habíamos comentado acerca de nuestros diputados, sobre todo de Cuauhtémoc Blanco. Pues bueno, ahora surge otro diputado emblemático, pero del espectáculo más que de la política, que es nuestro amigazo Sergio Mayer. Sergio Mayer protagonizó un tema bien interesante, que sobre todo fue una pelea. Una pelea con el teacher, con López Dóriga. En su programa de Radio Fórmula con López Dóriga, que pasa a la 1 de la tarde, me parece, todos los días, hubo una entrevista entre López Dóriga y Sergio Mayer por el tema de el bailongo, un homenaje que le hicieron a la Sonora Santanera en el Congreso de la Unión. Y esto fue organizado, auspiciado por ese diputado, Sergio Mayer. Él comenta que fue una iniciativa de él, una iniciativa propia. Pues me imagino que como está ligado al espectáculo, está ligado al show, pues bueno, él dijo, pues vamos a montar un show, un espectáculo para conmemorar toda la trayectoria de la Sonora Santanera, ¿no? Ya de los miles de sonoras santaneras que hay ya en el mercado, ya no sabemos cuál es la verdadera, cuál es la oficial, pero bueno, a una de esas sonoras santaneras se le hizo un homenaje y tocó por 30 minutos en la Cámara de Diputados, es decir, se armó el bailongo. Bueno, entonces este tema lo toma López Dóriga. Y López Dóriga, pues le interesa conocer a profundidad por qué en medio de una tragedia se arma el bailongo, como él lo dice y lo menciona, por la tragedia de las inundaciones allá en Poza Rica, en Veracruz. Entonces, Sergio Mayer, pues con una iniciativa muy voluntaria y una iniciativa muy honesta de quiero aclarar por qué el bailongo, y le manda un mensaje de texto a López Dóriga que él mismo muestra en su programa, y en ese mensaje pues empieza como algo muy diferente. Le dice: hermoso, quiero que me entrevistes si quieres que aclare el tema del bailongo en tu programa. Pero inicia precisamente con esa frase, ¿no? Hermoso. Desde ahí, desde ese momento, se encendió la mecha. Hola, hermoso, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Oye, vi el tema de lo de la Sonora Santanera. Yo con mucho gusto te puedo responder si es que te interesa o quieres darle seguimiento, y te puedo explicar perfectamente todo. Déjame saber si quieres, y pregúntame con todo, amigo. Tú sabes, si quieres, dame con todo, y si es que quieres hacer la entrevista, yo te explico perfectamente cómo y por qué, y asumo toda la responsabilidad. Estaré pendiente de lo que tú me digas. Y López Dóriga lo busca y en su programa lo entrevista. Y pasa lo que tenía que pasar. Se encendió el caldero. Vamos a ver. Ese es el bailongo de ayer. ¿Y por qué estaría prohibido hacer un bailongo según tu criterio? Eso me encantaría saberlo. No, o sea, ¿cuál es el que la Sergio, gente se divierta? Sergio, escúchame, Sergio. Estás hablando conmigo, así que primero me respetas. No te estoy faltando el respeto. Primero me respetas porque estás hablando conmigo. Y te conozco hace muchos años. No confundamos, Joaquín, por favor. Tú sabes el cariño y el respeto que te tengo. Nadie te está faltando el respeto. Escúchame, eso dice por qué debe estar prohibido. No estoy hablando de lo prohibido. Estoy hablando que en medio de una tragedia nacional, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se echa un bailongo en uno de los auditorios de la ciudad legislativa de San Lázaro. Es a lo que voy. Tú me dices, ¿está prohibido o no? ¿Tú crees que es correcto?
En este Incorrecto momento, no es. Incorrecto no es. No, te estoy preguntando otra cosa. Te estoy respondiendo. ¿Es correcto? Incorrecto no es. ¿Es correcto? Incorrecto no es. Te estoy respondiendo, No me estás Joaquín. respondiendo. Yo te pregunto, ¿es correcto, sí o A ver, no? te Nada más estoy contéstame respondiendo. sí o no. No es incorrecto. No, Ya te a ver, respondí. escucha, aquí no estás en la cámara, que puedes decir lo que Ajá. quieras. Aquí es... Entonces tengo que responder lo correcto, que tú quieres. ¿Es correcto sí o no lo del bailongo No, en plena es tragedia? incorrecto, ya te respondí. No, Te voy a, respondido. ahora déjame, permíteme. Ya no, pues si no me quieres contestar, ¿de qué hablamos? No, ya, es que Sergio? tú quieres que te conteste lo que tú quieres, Joaquín. Y eso no es faltarte al respeto. Perdón. A ver. Lo que yo... Increíble, ¿no? Fue, pero evidente el enojo, la pelea entre los dos. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se encendieron los ánimos? ¿Por qué el teacher toma esa postura? Y pues Sergio Mayer intentando dialogar, intentando explicar, oye, por qué se hizo, ¿no? Intentando tapar la crisis, pero se agudizó y déjenme decir, una crisis que inclusive muchos no sabíamos que existía. Y él pues la incendia más con este ánimo que tiene de pues aclarar las cosas, ¿no? Como buen samaritano. Bueno, pues se incendiaron las redes sociales por esta plática. Varias posturas, varias tendencias se vislumbran, ¿no? Por una parte, tenemos pues al teacher, que el teacher goza de una amplia experiencia en los medios de comunicación, ¿no? Y no estoy diciendo de una amplia credibilidad, simplemente una amplia experiencia en los medios de comunicación, porque el teacher siempre ha tenido sus tendencias y su corazoncito y tenemos que hablarlo tal cual, porque el teacher, desde que 2018 es desplazado el PRI, pues bueno, es un gran crítico del gobierno. Pero ¿por qué critica tanto al gobierno? Si en el primer sexenio de Morena no fueron eficientes, en este segundo sexenio, pues él dice abiertamente que siguen lo más deficientes posible. Y eso que es una presidenta de la República, que él sí respeta al género, sí respeta a la mujer, pero no respeta un tanto lo que hacen, su gestión. ¿No? Y esto tiene un trasfondo, obviamente político, pero con el teacher también hay que decirlo claramente. El trasfondo es económico. Porque si nosotros nos regresamos en el pasado inmediato, en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, del cabizbajo PRI, pues López Dóriga era un porrista del gobierno. No era un crítico. Él tenía el horario estelar en Televisa. Y en ese horario estelar, pues hablaba y decía, explicaba, daba las noticias sobre lo que hacía el presidente de la República en turno. En su momento Ernesto Zedillo, posteriormente pues con Peña Nieto fue aún más evidente cómo estaba a favor del gobierno. Antes de ir a toda la información de la jornada electoral y los resultados, hoy hubo una información muy importante. El secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, anunció que sí habrá evaluación a los maestros, que la evaluación será para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros de educación básica y media superior. Dijo que la decisión de suspenderla indefinidamente que se había tomado la semana pasada se ha levantado y se debió, dijo, a dos razones. Pero entonces vayamos más allá. El tema no es político, el tema es económico, lo que él tanto critica del actuar de los políticos morenistas que están en funciones en la actualidad, que si se van de viaje, que si utilizan camionetas nuevas, que si choferes, que si viáticos, que si esto y que si lo otro y que si por allá y por acullá, lo critica. Y estos políticos no nada más es de hoy. Bueno, todo el derroche y lo que despilfarraban los políticos del PRI en su momento,
pues era más evidente, ¿no? Hasta aviones privados, camionetones, teléfonos, bueno, hasta edecanes. Tenían absolutamente de todo, se servían con la cuchara grande. Y López Dóriga, bueno, yo no lo escuchaba decir que los políticos del PRI hacían esto y lo otro. Porque López Dóriga era un beneficiado también del sistema. E insisto, es un análisis y crítica objetiva. Siempre nos basamos en los hechos. No nos basamos en las interpretaciones ni suposiciones. Y es evidente en los hechos comprobados que López Dóriga se beneficiaba del sistema. Posteriormente, pues Morena sorpresivamente gana las elecciones en el 2018. Y digo sorpresivamente entre comillas porque era evidente que iba a arrasar López Obrador. Al ganar, Morena cambia abruptamente toda la relación del gobierno en turno y las televisoras. Entonces, pues ya López Dóriga no tuvo esa relación económica directa con el gobierno. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa periodistas que estén difundiendo su trabajo, porque cuestan mucho dinero, sobre todo el teacher, ¿no? De los que gozan de pues mayor conocimiento, no sé si mayor prestigio, ¿no? Y no pongo en duda su profesionalismo, pero sí su palabra y su opinión. Esa sí la ponemos en duda, porque siempre hay una tendencia. Las televisoras, las radiodifusoras tienen una cierta tendencia de acuerdo a sus intereses. Entonces López Dóriga pues no entró en ese sistema, en ese redil con Morena. Quedó fuera, quedó excluido. Económicamente. Que pasa el tema a él políticamente, pero el trasfondo hay que verlo. Es totalmente económico. Entonces, en la primera oportunidad que tiene, tunde con todo y contra todos, sobre todo a los de Morena. Y en esta entrevista que vemos con Sergio Mayer, que digamos erudito y orador de la palabra, pues no lo es. No, él solamente como Cuauhtémoc Blanco son perfiles emergentes que han salido de los medios de comunicación, sobre todo de las telenovelas y Cuauhtémoc Blanco del deporte. Pero en este caso, Sergio Mayer pues ha sido una persona mediática porque ha participado en realities, ha participado en programas de televisión, ¿no? Y hace espectáculo. Entonces, pues ahorita su faceta de político, pues está aprovechando también para hacer su chambita, su labor, su grillita, como les digo, la grilla está en todos lados. Y pues se mete con el teacher, ¿no? Y le dice, si quieres entrevístame y túndeme todo lo que quieras. Pues eso pasó. Le dio hasta con lo que no se encontró López Dóriga. Si hubiera tenido un periódico, hasta periodicazos le da. Y no de noticias, sino de trancazos. Porque sí, López Dóriga se fue con todo. Pero ojo, periodísticamente no se fue con todo, sino lo hizo ver un tema muy personal. Entonces en el video se ve que inclusive López Dóriga le dice, ya eres como los morenistas. Pero pues cree que está con todo respeto, en un programa de espectáculos. Este es un programa de noticias. Quizá el error fue mío por haberlo buscado. Lo reconozco. Y sí, que me sacó el botón, pues claro que me lo sacó. Porque cree que están en eso que les gusta de las casas de los famosos o todo esto, o que están en la cámara. Y así hablan en la cámara, su cuento, su rollo. Y pues no, Sergio, te equivocaste conmigo. Y me extraña después de tantos años. No cabe duda que ya te hiciste morenista. ¿A qué se refiere López Dóriga al decirle a Sergio Mayer que ya te convertiste como un morenista más, ¿no? Señalamientos directos. Y Sergio Mayer pues tampoco le dio oportunidad de responderle su acción que había hecho con la Sonora Santanera. No le dio mucha oportunidad, ¿no? Y Sergio Mayer tratándose de defender y López Dóriga con los señalamientos y muy hostil toda la entrevista.
Entonces vimos una entrevista que no está del tanto para analizarla periodísticamente, sino políticamente con los intereses de cada uno. Por un lado, el diputado, pues tratando de explicar qué es lo que pasó, ¿no? Apagar un poquito el fueguito, y López Dóriga, pues aprovechando el momento para señalar y sobre todo pues, exhibir, ¿no? Tratando de exhibir al diputado, a Sergio Mayer. Le digo diputado porque está en funciones, ¿no? Y tratándolo de exhibirlo. Entonces, los ánimos se quedaron que inclusive López Dóriga le corta la entrevista. Yo te estoy diciendo es que es un evento programado desde hace 2 meses. Pero si no estoy hablando de eso. No estoy hablando del homenaje. Qué bueno que homenajeen a la Sonora Santanera. Estoy hablando del bailongo en medio de la tragedia. El bailongo que no es incorrecto, de la tragedia. Bueno, o sea, ya me contestaste. No, te estoy... Es no, pregunta. Ya me contestaste. El concierto que hubo de parte de la... Eso no tiene nada que ver porque ahí no bailó nadie, fue un concierto. Ah, entonces si bailas es incorrecto. Es el bailongo, sí, el bailongo en medio de la tragedia. Para los trabajadores de Cámara que no estoy hablando de los diputados. Y ahí del vicepresidente de la mesa directiva, Gutiérrez Luna. ¿Sí? Perfecto. Tu vicecoordinador, oye, el vicecoordinador de tu bancada, de Morena. Ajá. De él estoy hablando. ¿El vicecoordinador qué, perdón? De tu bancada. ¿Qué tiene, perdón? ¿Perdón de qué? Es que no te entendí. Oye, el vicecoordinador. Perdóname, es que aquí no estás en la casa esa de la risa. Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien. Así son los diputados de Morena en los tiempos estelares de la 4T. Los medios de comunicación, los micrófonos, es un poder, ¿no? El llamado cuarto poder. Y López Dóriga, aprovechando que él tiene el micrófono, pues se lo quitan abruptamente. Posteriormente a ello, pues exhibe ese mensaje que le envió previamente para que pues Sergio Mayer le diera oportunidad en su programa de explicar qué es lo que había pasado, ¿no? Y exhibe completamente lo que había pasado previo y posterior. Son acciones y evidencias de cómo está nuestro país. Totalmente dividido, porque han cambiado las formas de relacionarse entre el gobierno y los medios de comunicación. La empresa en la que trabaja López Dóriga, pues es una empresa de Radio Fórmula, que no está en los intereses del gobierno actual, no está en ninguna nómina, ninguno de sus locutores. Entonces todos, la empresa tiene como política, pues, criticar al gobierno abiertamente. Y estos locutores, pues, se sienten, pues, la verdad es que con mucha libertad para hacerlo. Porque es más fácil criticar que proponer, ¿no? Ustedes pónganse un micrófono y una cámara enfrente y critiquen al gobierno. Pues es muy fácil. Pero a ver, ¿vamos a proponer mejoras y soluciones? Porque una posición también es de proponer, no nada más de criticar. Hay que saber ser oposición. Es muy difícil e importante el lugar de la oposición. ¿Por qué es importante? Pero no cualquiera sabe ser oposición, porque hay que proponer, hay que tener propuestas claras y contundentes. Si ustedes han visto todos los perfiles que están en la oposición, es puro embate, pura crítica, pura crítica, pura crítica. Díganme algún actor de la oposición que proponga, critico esto, pero hay que proponer esto, critico esto y hay que proponerlo. Muy difícil los vamos a encontrar, porque es bien complicado criticar y proponer. Lo más fácil y la postura más fácil es criticar. Vayámonos a las propuestas, no nada más a los bailes, sino si el teacher no está de acuerdo con ciertos diputados o con cierto gobierno, pues entonces que aproveche su momento en el radio con el micrófono y que proponga soluciones. No nada más hay que señalar que está mal, él está mal, esto está mal, lo que hace el gobierno está mal. Todo absolutamente para López Dóriga está mal. Imagínense la tendencia que en sus radioescuchas promueve y propaga que todo el gobierno está mal. Y no estoy diciendo
que todo el mundo está bien y todo el mundo está mal, ni los que están bien ni los que están mal. Es decir, no estoy criticando el bien y el mal, sino siempre lo digo, vámonos más allá y veamos más allá de lo que percibimos, de lo que realmente nuestros ojos ven. Todos persiguen sus intereses. Y López Dóriga, por supuesto que persigue sus intereses, pero intereses del país o intereses económicos. Y no es una crítica tampoco de señalamiento. Vamos a desenmascararnos como sociedad. Y como sociedad, pues López Dóriga es parte, es un ciudadano activo que aprovecha el momento del micrófono para buscar sus propios intereses. Entonces, no nada más los políticos buscan sus propios intereses, también los medios de comunicación y también, por sobre todo, López Dóriga buscan sus propios intereses. En un sistema político hay que analizar actor por actor. ¿Dónde están? ¿A quién representan? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué reaccionan como reaccionan? ¿No? Más allá de que tenga algunos seguidores, López Dóriga, pero hay que ver por qué lo hace. No lo hace porque, uy, qué mal gobierno. Lo hace porque no está recibiendo el dinero que recibía anteriormente. Y esa es una realidad. Esto le da el derecho de criticar sin razón y fundamento, porque la mayoría de las ocasiones solo critica sin razón y fundamento el actuar del gobierno y de ciertos perfiles, que muestre totalmente el fundamento, la razón, que escuche, que realmente sea un portavoz de la construcción de un México con progreso y oportunidades, de un México absolutamente hacia todos, que aproveche esa experiencia que tiene. Pero si vemos cuántos años duró en Televisa en el horario estelar, ya desde que nos dicen, estuvo en Televisa en el horario estelar, promoviendo las acciones del gobierno en turno, desde ese momento pierde toda credibilidad. Toda credibilidad. Entonces, López Dóriga también busca sus propios intereses. El mayor acto de valentía que podemos tener todos nosotros es enfrentarnos a nosotros mismos. Verte al espejo y decir quién soy yo. Y no engañarte. Hay que hablar las cosas con la verdad. López Dóriga siempre ha buscado sus intereses y siempre ha trabajado para él, no para México. Y él puede decir, bueno, pues es que mi labor y mi trabajo no es trabajar para México, sino para mí mismo, sí. Pero estás detrás de las cámaras y con un micrófono. ¿Dónde queda la ética y la responsabilidad al comunicar? ¿Dónde permanece ese compromiso por el interés común? Amigos, ¿ustedes realmente qué piensan de lo que pasó? Entiendo que Sergio Mayer no es el mejor y el más flamante de los diputados, por supuesto que no. Pero López Dóriga tampoco es el representante de la crítica constructiva de un sistema político. A final de cuentas vimos a un comunicador encolerizado y a un diputado con falta de argumentos. Un show mediático. Y eso es lo que se ha convertido en nuestra política mexicana. Un espectáculo, un entretenimiento. Amigos, esperemos les haya gustado esta reflexión. Escriban ustedes qué piensan. Echemos grilla. ¿Qué piensan de lo que pasó? ¿Qué está pasando con el México actual? Y vamos a seguir analizando todos estos sucesos porque la grilla es la que nos mueve en el día a día. No se les olvide suscribirse a este canal y vamos a seguir echando grilla de la buena. Nos vemos en el siguiente video. No se te olvide suscribirte a Pura Política.